Digamos, los libros que estamos trayendo son libros que se publicaron a partir del trabajo que se realizaron con las mujeres y son 6 libros en realidad. Aquí tenemos 5 que vamos a ir contando un poco. Y uno de los libros es un libro que cuenta, o sea, que escribí, que tuve el orgullo y el honor de escribir. Es la historia del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay, Sintradespi, que es un sindicato de trabajadoras domésticas de Asunción. En Paraguay, digamos, hay varios sindicatos de trabajadoras domésticas actualmente, pero el primer sindicato fue fundado en 1989, todavía durante la época de la dictadura, los primeros meses. En los primeros meses de 1989 y es de Asunción. En los últimos 10 años, 3 sindicatos trabajaron juntos para lograr el derecho de las trabajadoras domésticas a la igualdad salarial, a la igualdad en sus derechos. Y bueno, estos libros tratan un poco de contar la historia reciente de las trabajadoras domésticas y su lucha. Exacto. Contanos un poco acerca del libro que vos escribiste, que es este, que tenés en la mano, la historia de ese sindicato, cómo va evolucionando también, porque justo hablábamos en los últimos tiempos ya en lo que iba a ser la terminación de la dictadura se fundó y el cambio que significó para ella seguramente el retorno a la democracia y el camino que siguieron para llegar justamente a esta aprobación de la ley. Sintradespi en realidad es el sindicato más reciente, no es el sindicato que se fundó, el primero que se fundó. Exacto. Es el sindicato que se fundó en Asunción y que justamente, digamos, no estaba vinculado a ninguna central de trabajadores. Exacto. Porque los otros 2 sindicatos, por ejemplo, el primer sindicato se fundó en el seno de la Central Nacional de Trabajadoras y bueno, después cuando se empezó a luchar por los derechos de las trabajadoras, con el tiempo se apartaron de la CNT, por eso se llama hoy sindicato Sintradop L, legítimo, porque son las mismas actoras, digamos, que fundaron, pero no se sentían escuchadas en la central, entonces se apartaron. Para concentrarse principalmente en su lucha, ¿no? Y también el otro sindicato, Sintradi, es el sindicato de Itapúa, porque en Itapúa también hay una organización de mujeres, también estaba vinculada con otra central, en este caso la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT-A, y bueno, ellas también se habían separado. Bueno, estos, digamos, narra un poco estos 3 libros porque son así como las pequeñas memorias de cada sindicato. Narran, digamos, las particularidades de cada uno de los sindicatos y en ese sentido creo que es un aporte muy interesante que se hace desde el Centro de Documentación y Estudios, justamente buscando rescatar la historia reciente, que no siempre, y también es muy interesante en el sentido de que en términos de recursos de pronto es muy difícil publicar libros de este tipo, digamos, o publicar historias de organizaciones, y muchas veces nuestras historias sociales o de organizaciones sociales se pierden justamente porque no hay quienes la cuenten y tampoco hay como recursos para financiar investigaciones o estudios, y en ese sentido me parece que es un aporte muy interesante. Exacto. Contanos un poco acerca de esa historia. Obviamente sabemos que son 3, pero más o menos cómo se va desarrollando esa aparición, el sindicato, y también eso que hablábamos, la lucha de lo que fue conseguir la igualdad salarial, porque eso es algo muy importante que consiguieron, que probablemente antes de que pase era impensable que pase. Era impensable. De hecho, hoy estamos, o sea que si hablamos, existen todavía trabajos que de pronto no son considerados como trabajos como por ejemplo los trabajadores rurales. No tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, o tienen un salario que es mucho menor al salario mínimo, porque el salario mínimo se estipula en base a la canasta familiar y lo que eso implica, digamos, para comer las 3 comidas diarias, y hay un montón de estudios económicos que se hacen para determinar
que cuánto es lo mínimo que se supone que los trabajadores deben recibir por su jornada laboral. Y hoy todavía en nuestro país existen trabajos que son discriminados. En el caso de las trabajadoras domésticas era un trabajo que ni siquiera eran, quienes se dedicaban a este rubro eran consideradas trabajadoras, porque los patrones podían disponer de su tiempo, no tenían derecho a decidir, por ejemplo, las horas libres, el tiempo libre.